FM 89.1, Radio Universidad. ¿Cómo somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? En Nada es lo que parece. Psicología social comunitaria. Con Giancarlo Quadrizzi. Doce minutos para las 11 de la mañana y como siempre, cada miércoles está con nosotros el señor Giancarlo Quadrizzi. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Bien? Bien. Gracias. Tranquilo. Por estar, ¿eh? Tranquilo, se te ve como así, como más... menos tenso. Menos tenso, exactamente. Menos tenso. Con un poco menos de miedo, Claro. con un... No, ira nunca tuve, No. un poco menos de miedo. Pero, ¿qué cosa el miedo, no? Porque siempre te dicen, no, el miedo paraliza. Depende. A veces paraliza. A veces paraliza, a veces te hace evitar las situaciones a las que le tenés miedo. A veces te genera, se transforma en ira, ¿no? En eso que me da miedo lo quiero destruir. Y a veces nos permite ir mezclando un poco estas emociones y no actuar directamente guiado por la primera emoción que nos aparezca, sea miedo, ira, evitación, y tomar decisiones un poco más sabias, ¿no? En las que mezclamos un Sí, poco y también te permite cuidarte más. Digo, cuando yo tengo miedo de perder algo, lo cuido más. Tengo miedo que, no sé, me saquen esta taza. Entonces la junto más a mí. Trato de decirle a los otros, che, me cuidan la taza, que, ¿no? Digo, me parece que desde el miedo también surgió algo colectivo que antes no estaba. Claro, pero ahí el miedo requiere que pase por lo colectivo, requiere que pase por la reflexión, requiere que pase por el diálogo con otros, por la evaluación de la historia, por pensar que algunas cosas no son solo como mi miedo lo indica, ¿no? Yo creo que el miedo tiene algo que veo mucho en los pacientes y en las interacciones cotidianas. Tiene un problemita que dice algo así como, que uno podría formular así, como diciendo, tengo miedo de eso, entonces eso es verdad. ¿No? Digo, tengo miedo de que la cucaracha me haga daño, entonces todo lo que voy a hacer es actuando como si una cucaracha me pudiese hacer daño. Claro, ¿no? está bien. Entonces, bueno, cuando puedo mezclar este miedo que tengo y ver a otras personas y pedir ayuda y... Bueno, me doy cuenta que la cucaracha es una cucaracha y que mis miedos son mis miedos, ¿no? Digo, por decir un caso de una fobia, ¿no? Donde el miedo ahí está diciendo... Sí, también uno a veces exagera con esto del miedo, ¿no? Claro. Digo, en la oscuridad, como había no me acuerdo, a la noche todos los gatos son pardos, no sé qué, digo. Pero digo, en la oscuridad cualquier ruido te hace asustar más que en un día de sol y cuando nadie... Digo, si te dice, ojo que hay... Esa es una que es terrible. Te dice... A mí me acuerdo, ¿te acordás en la pandemia que apareció en Villa Gesell? Decían que había un tigre, ¿era que era un puma? Un puma, Ah. sí, Un siempre puma había está sido. ahí. Entonces la gente estaba enloquecida, cuidándose, que ojo que venga el puma, que venga el puma. El puma lo que menos quería era entrar, se fue, volvió a su casa por la playa, estaban las marquitas en el piso y todo. Pero claro, si vos sabés que hay algo... Tenés ¿no? miedo, digo, y Sí. aparte acabas de darme, me hiciste acordar una conversación que tuve con Curialal, una persona importante para mí en el campo de la salud mental, ¿no? Que decía que ese miedo nocturno que solemos tener con los ruidos que no sabemos de dónde vienen, por qué son, etcétera, están muy ancestralmente incorporados en nuestra existencia y en definitiva es el miedo que podía sentir un animal que está arriba de un árbol y que escucha como un gato, por ejemplo, araña sus garras contra el árbol, digamos, ¿no? Y nos lleva, digamos, a estos miedos muy básicos. Dicen que son dos, digamos, los miedos básicos de los humanos y de los animales. En general, uno es no tener que comer, ¿no? Y otro es tener que ser comida de otro animal, ¿no? Que nos coman, Claro. digamos, ¿no? Sí. Son como los dos miedos más fuertes, más básicos, y creo que algo de esto también se pone en juego cuando uno decide y define una política económica, ¿no? Claramente, yo creo que pudimos tener miedo, ya sea porque no poder comer, porque la inflación, y porque la economía, y porque la pobreza, o miedo a que nos coman porque empezaron a aparecer personas que decían que haber secuestrado 500 niños no fue más que
un exceso de las fuerzas de seguridad y que bueno, que si había que volver a traerlas y volver a correr ese riesgo, digo, yo sinceramente sentí miedo. Claro. Sentí miedo que me coman, sentí miedo que ciertas condiciones vitales que tengo hoy no estén protegidas, digo. Y incluso más allá de la actitud del Estado, ¿no? Recuerdo, bueno, situaciones donde las personas empiezan a salir de cacería, digamos, por el solo hecho de que alguien abrió, digo, lo vemos cada vez que alguien sale a decir hablar de la baja imputabilidad y que es solo un dicho, las fuerzas de seguridad empiezan a actuar de otro modo con los adolescentes. Exacto. Y empieza a haber casos digo, ¿no? Es algo que es social. Y como decíamos, bueno, el miedo es un buen consejero a veces, si lo podemos filtrar, si lo podemos pensar, si no, en estas situaciones me acordaba mucho de una trampa que se usa, ¿no? Lo leí, no, obviamente no es algo que haya visto, pero dicen que para cazar un mono en algunas tribus, digamos, tienen un truco que es interesante, que es poner una manzana, un fruto adentro de un recipiente de boca estrecha. El mono, porque tiene hambre, ubica el fruto ahí adentro, además es curioso, mete la mano y lo agarra el fruto. Claro, la mano la puede poner abierta, pero cuando agarró el fruto y cerró la mano, quiere salir, no puede, ¿no? Entonces ahí se aprovecha el que lo está mirando y dice, agarraste el fruto, y mientras más se asusta y más fuerte quiere salir, más se le traba la mano, claro, y menos puede salir, y más queda sujeto a la persona que lo estaba cazando, ¿no? Esto obviamente es un método de caza que usan las personas, no los animales. Me sentí un poco en una situación semejante, ¿no? Donde el miedo nos llevó llevó a muchas personas a tener una conducta que la llevaba a caer en la trampa, ¿no? A perder lo que quería conservar, la vida, o la seguridad de comer, digamos, por decirlo de algún modo, con la misma conducta que quería evitarlo, ¿no? Digo, en general suele pasar, cuando uno quiere evitar mucho termina metiéndose, lo que claro, saca por la puerta entra por la ventana, ¿no? Ahora también yo hablaba esto de la autoprotección también contra el miedo, y eso es, y las emociones en general, porque ¿quién no tuvo algún problema con algún jefe alguna vez en un laburo? Y vos decís, ¿sabés qué? Ahora mañana voy a ir y le voy a decir, hijo de... como no laburo más que yo sé cuánto, claro. Te tomaste el bondi a la mañana y fuiste pensando, si me quedo sin laburo no tengo cómo llegar a fin de mes. Y si no tengo cómo llegar a fin de mes no le puedo dar de comer a mi hijo. Y si no le puedo dar de comer a mi hijo, se me complica la vida porque qué voy a hacer y demás. Entonces cuando llegás al laburo y lo ves al jefe, le decís, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Lo mirás con una cara de pocos amigos, pero te lo tenés que fumar. Y a mí me da la sensación que a mucha gente le pasó eso. Sí. ¿No? Más allá del desconto, después discutimos las políticas, pero digo... Estoy enojado con este gobierno, con este tipo que es ministro de Economía, que me dijo que iba a terminar con la inflación y no sé cuánto, eso sé cuánto. Así que, ¿sabe qué? Voy a ir a votar al otro, y voy a ver al otro, y yo sé cuánto. Y a medida que iba llegando, se daba cuenta que con el otro se iba a quedar sin laburo, que no iba a tener para comer, y no le quedó otra que ponerle mala cara al jefe, pero de última seguir acatando sus órdenes. Esa es la primera impresión que tuve yo. Seguir acatando sus órdenes, pero también, digo, quizás, y quizás lo que cambiaría en este relato que estás haciendo, que me parece bien verosímil, es que quizás en vez de viajar solo en el colectivo empezó a escuchar a otras personas que hablaban. También es buena. En el colectivo, y cuando llegó a la casa empezó a conversar con otras personas y empezó a tener otra información y hacer que aquello que tenía certeza, digamos, empieza a perderse, esa certeza de que satisfacer mi ira y romper todo, en realidad no iba a satisfacer mi necesidad de sentirme protegido, claro, que no me coman, o de tener la seguridad de comer, ¿no? Yo creo que el lazo social en esto es clave, digo, porque yo siento esta situación como muy neurótica, en el sentido de hacer algo que no me va a llevar a mejorar la situación que quiero mejorar, digamos, ¿no? Lo podemos ver muy neurótica, como un problema, ¿no? Digo que yo, por ejemplo, alguien que tiene un dolor muy grande probablemente recurra a alguna sustancia, alcohol, alguna sustancia legal o ilegal para superar ese dolor, pero en la medida en que la única respuesta que usa es esa sustancia, el dolor va a seguir igual, pero además se le va a sumar el problema de la sustancia, ¿no? Claro, exacto. Entonces, digo, eso son conductas humanas, y los humanos tenemos mucho de esto, de tener conductas que en vez de transformar lo que
lo que queremos solucionar, nos profundizan el problema en el que queremos transformar, ¿no? Sí. Y para evitar esto, digo, es importante el vínculo social, el lazo, poder transformar distintas imágenes. Algo típico de esto es idealizar la infancia, ¿no? Muchas veces me ha sucedido de hablar con personas que tuvieron una infancia terrible, de abandono, de descuidos, etcétera, pero que en algún punto la tienen como idealizada como un gran momento, ¿no? En el que, bueno, todas las cosas, todas las idealizaciones que hay, que tenemos todos con la infancia, bueno, en realidad estas idealizaciones son un recuerdo que tenemos, pero cuando nos vamos más cerquita o cuando vemos esta infancia, esta adolescencia, nuestros infantes y adolescentes que nos rodean, vemos que no es tan linda como pensábamos, que este furor que yo, por ejemplo, el otro día hablaba con algún paciente sobre las actividades sexual, ¿no? Que uno la pone ahí como idealizada en la juventud y en la adolescencia. Cuando en realidad, cuando uno la recuerda ahí, bueno, era bastante más angustiante, bastante menos placentero que cuando uno finalmente pudo aprender qué quería, cómo quería y con quién lo quería, ¿no? Sí. Bueno, pero también uno idealiza cosas. Hay una frase del indio que me parece que marca un poco todo esto. Dice, recuerdos que mienten un poco, ¿no? Así se llama el libro. Exacto. De hecho, el libro se llama así. Es mejor el verso aquel que no podemos recordar, digamos. Claro, ¿no? por eso digo, no todo recuerdo es, en general, el recuerdo tiene ahí como algunas cosas que fuimos borrando con Liquid Paper para acordarnos solamente de lo lindo, de lo que nos gusta, y después el resto está ahí. Y por la gente va haciendo como también una suerte de filtro, ¿no? Claro. Ahí es el filtro, digamos, en el que si uno se queda solo con ese filtro, termina tomando decisiones que van en contra de sus propios intereses, aunque satisfagan la posición que satisface la descarga de la emoción, del miedo o de la ira, ¿no? Entonces, por eso digo, un poco de sabiduría, digo, que es mezclar estas emociones con razones, con diálogos intergeneracionales. Digo, hubo como una idealización del menemismo, de Cavallo o de la Alianza, y hubo funcionarios que fueron parte de eso, y que estaban ahora prometiendo no sé qué. Digo, bueno, ahí el diálogo intergeneracional me parece que es clave, ¿no? Por decir, yo a la señora la vi, a esto lo viví y no era tan Esto bueno. Esto ya pasó. La organización, ¿no? Fíjate cómo terminó. En fin, bueno. Gracias, Jan. A ustedes. Siempre, Giancarlo Quadrisi pasó por nuestros micrófonos, el licenciado que siempre nos ayuda a entender un poquito lo que tenemos adentro del 8, y poder expresarlo y sacarlo también. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.